Bendiciones, bienvenidos a un nuevo capítulo de este estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Hoy nos toca la clase número 7. Estamos todavía en el capítulo 1 de Efesios, en los versos 9 al 10. Así que vamos a comenzar orando, pidiendo al Señor como siempre que Él alumbre los ojos de nuestro entendimiento, que cada día más podamos ver a Cristo más claramente. Amén. Así que oramos. Padre, te damos muchísimas gracias por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad, por tu gracia, Señor. No podemos sino agradecer por todo lo que ya tenemos en Cristo, porque sin importar el escenario, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias porque en ti, Señor, por medio de ti podemos reinar. Señor, porque somos de los que reinan en vida. Señor, por medio de esta vida gloriosa que nos habita. Señor, te damos a ti toda honra, todo honor, toda alabanza. Señor, y en esta noche te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo opere en nosotros, dándonos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti. Ábrenos las Escrituras, Señor, porque solo tú puedes hacerlo. Como con aquellos caminantes de Emaús a los que tú les abriste las Escrituras, Señor. ¿Cómo veremos tu palabra si no eres tú quien la abre para nosotros? Ábrenos las Escrituras en esta noche, Señor. Ábrenos tu palabra, que podamos capturar la vida y el espíritu que está en cada palabra, en cada texto de tu Escritura, Señor. Honramos tu palabra, queremos darle, Señor, la dignidad, Señor, propia, Señor. Honramos, Señor, tu palabra, queremos dedicarnos, queremos estudiarla, escudriñarla, pero no para obtener conocimiento mental, no para obtener información, sino para crecer en tu vida, Señor. Queremos crecer en vida. Te adoramos, Señor, nos rendimos a ti, reconocemos nuestra absoluta incapacidad para entender tu mente con nuestra mente natural. Señor, que cada día más sea formada en nosotros la mente de Cristo. Queremos, Señor, abrir nuestro espíritu a la verdad de tu palabra, Señor. Nos deshacemos de todo lente, de toda óptica previa. Queremos ver sin velo, Señor, cara a cara, la revelación de tu palabra, Señor. Te honramos, Espíritu Santo, te honramos. Tú eres el Señor de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. Vamos a ir a la clase de hoy, que es la clase número 7. Y vamos a continuar viendo el versículo 9 y 10 de Efesios capítulo 1. La última clase estuvimos hablando bastante del misterio de su voluntad, del beneplácito, de reunir todas las cosas en Cristo y de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. En particular, estuvimos hablando mucho de esto, de la dispensación o administración o economía del cumplimiento de los tiempos. Estuvimos detenidos allí. Y hay varias cosas más para decir al respecto, así que vamos a continuar en este pasaje. Leemos Efesios capítulo 1, 9 y 10. Vamos a leerlo. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Vamos a hablar un poco de este tema de reunir todas las cosas en Cristo. Vamos a profundizar en esta frase, reunir todas las cosas en Cristo. Reunir es la palabra griega anakephalaio.
anakefalaio, es la palabra griega 346 del diccionario Strong. Esta palabra significa recapitular, significa reunir, presentar como un todo. Es muy interesante esta palabra. Cuando dice, voy a leer lo que dice el diccionario Vine, dice la voz media en Efesios 1:10, reunir, del propósito de Dios, de reunir todas las cosas en los cielos y en la tierra en Cristo, es una consumación que se extiende más allá de los límites de la iglesia, aunque esta última deba constituir un factor en su realización. Entonces Dios se propone reunir todas las cosas en Cristo a través de la iglesia. A través de la iglesia. Ahora, este reunir tiene que ver con Cristo como la cabeza de todas las cosas. Porque anakephailo se divide en ana, que significa arriba, y kephale, que significa cabeza. Anakephale. O sea, tiene que ver con reunir todas las cosas bajo una cabeza. De ahí viene el origen etimológico de esta palabra. Este término es reunir todas las cosas bajo una cabeza. Eso es muy importante, porque está hablando de reunir todas las cosas en Cristo bajo una cabeza, o reunir todas las cosas bajo la autoridad de Cristo. Sumir, reunir, resumir todas las cosas en Cristo bajo su autoridad, bajo Cristo como cabeza. Por eso más adelante dice que Cristo fue dado por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea que todo es vuelto a traer a Cristo como cabeza. Entonces el propósito eterno de Dios era reunir todas las cosas en Cristo como una cabeza. Traer todo de vuelta al orden. Traer todo de vuelta a la autoridad bajo Cristo como cabeza. Esto es muy importante. Reunir todas las cosas en Cristo bajo una cabeza. De eso está hablando aquí. Entonces, Dios se propuso reunir todas las cosas en Cristo a través de la iglesia, y esta reunión se realiza en dos etapas. La primera etapa tiene la iglesia como meta. Esta es la primera etapa del reunir. Hablamos un poco de esto en la clase pasada, de que Dios en el momento cúspide de los tiempos, en la plenitud de los tiempos, en esta era que es cuando Cristo fue a la cruz y Él murió y resucitó, Dios reunió todas las cosas en Cristo. Y luego Él lo impartió en nosotros como el Espíritu vivificante. Entonces hoy nosotros tenemos la plenitud de todas las cosas dentro de nosotros. Tenemos la plenitud de Cristo impartida en nosotros. Entonces este primer paso produjo la iglesia. Nosotros somos la congregación de los elegidos, de los que nos hemos puesto bajo la autoridad de la cabeza voluntariamente. Nos hemos puesto bajo la autoridad de Cristo como nuestra cabeza. Por eso somos el cuerpo de Cristo. Somos los primeros, las primicias del universo en ponernos bajo Cristo como la cabeza. Es muy interesante este punto. Este punto solo está en este versículo de Efesios. Tenemos que ver que el propósito eterno de Dios no es solamente producir la iglesia. Solamente, aunque lo incluye. Cada vez que hablemos del propósito eterno de Dios, en realidad no podemos caer en definiciones tan simples, porque abarca muchas cosas y todas son importantes. Pero desde la óptica de este pasaje, el propósito eterno de Dios es reunir todas las cosas bajo Cristo como cabeza. Retengamos eso. Entonces la primera etapa es para producir la iglesia. Para hacer que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, Dios primeramente reúne en Cristo a sus escogidos, a los que fueron elegidos en Cristo antes de la fundación del mundo, todo lo que ya hablamos en los capítulos anteriores. Por lo tanto, la vida de iglesia es una vida en la cual tomamos a Cristo por cabeza. De eso se trata, o sea, cuando tú entraste a la iglesia, cuando tú recibiste a Cristo, tú dijiste, yo Señor, quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador personal, ¿verdad? O sea, Él es tu Señor. Tú tomaste a Cristo por cabeza, como tu Señor, como aquel que gobierna tu vida, por tu cabeza. La pregunta ¿es Cristo mi cabeza
o todavía yo soy el que gobierna mi vida. Se supone que nosotros en la vida de iglesia somos los que nos hemos puesto bajo Cristo como cabeza. Y número 2, la segunda etapa tiene que ver con que todas las cosas son reunidas en Él por medio de la iglesia. Dios ahora está reuniendo todas las cosas en Cristo por medio de la iglesia. Dios está subyugando bajo la autoridad de Cristo todas las cosas por medio de la iglesia. Por eso Efesios 1, del 20 al 23, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dios hizo a la iglesia participar de la autoridad que le fue dada a Cristo. Por eso dice acá, Él sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ese a la iglesia indica una transmisión, indica que toda la autoridad que está en la cabeza también opera en el cuerpo, que es la iglesia. O sea, toda la autoridad del Cristo resucitado, Él se la dio a su cuerpo, que es la iglesia. Nosotros operamos en la autoridad del Cristo resucitado, ascendido y entronizado a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza y Cristo también es el cuerpo. No debemos olvidar que la cabeza y el cuerpo no son entidades distintas. Cristo es la cabeza y Cristo es el cuerpo. Es el Hijo corporativo, el nuevo hombre corporativo. Primera de Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Hemos hablado antes de este pasaje. Si uno va siguiendo la lógica de lo que Pablo está diciendo, aquí debería decir así también la iglesia. Así como todos los miembros del cuerpo son distintos, pero es un solo cuerpo, así también la iglesia. Pero Pablo no dice la iglesia, Pablo dice Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia es Cristo. La suma de todos los miembros es el cuerpo completo, es Cristo, el Cristo corporativo, el nuevo hombre corporativo, el Hijo corporativo, que es Cristo y la iglesia. El postrer Adán, la postrer Eva juntos son este Cristo corporativo. Entonces, dado que el cuerpo es parte de Cristo, dado que la iglesia es parte de Cristo, la misma autoridad en la cual opera la cabeza es la misma autoridad en la cual opera el cuerpo. La misma autoridad que le fue dada a Cristo, Él se la dio a su iglesia, porque Él puso todo debajo de sus pies. Entonces, cuando Jesús dijo en Mateo 28:18, Él dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Jesús está diciendo, toda autoridad me fue dada a mí en los cielos y en la tierra. Tienes que ver que el primer hombre, Adán, le fue dada autoridad sobre la tierra. El postrer Adán le fue dada autoridad sobre el cielo y sobre la tierra. Amén. Y este Cristo resucitado, pronto a ascender, a sentarse a la diestra del trono de Dios donde Él está hasta el día de hoy, y dice la palabra que es necesario que los cielos lo retengan hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ya vamos a leer ese pasaje. Este Cristo les dice, dado que toda autoridad me fue dada en los cielos y en la tierra, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Es decir, en esa autoridad que yo recibí, los estoy enviando a ustedes. Eso es lo que Cristo está diciendo. En la autoridad que yo recibí, yo los envío a ustedes a ser discípulos a todas las naciones. En la misma autoridad del Cristo resucitado. Esto es muy importante. Toda autoridad en los cielos y en la tierra le fue dada a la iglesia. Entonces, por medio de la iglesia, Cristo lo llena todo en todo. Por medio de la iglesia, Dios está poniendo todo bajo los pies de Cristo. Nosotros colaboramos con Él. Entonces, cuando dice a la iglesia, denota una transmisión. Esto implica que la autoridad de Cristo, que es la cabeza, es transmitida
a la iglesia, nosotros participamos de la autoridad de Cristo. Por eso la palabra dice en Efesios que tú y yo estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. O sea que el reino de Dios es un asunto eminentemente gubernamental. Esto se trata de gobierno, de gobernar con Él. Nosotros, el problema es que quizás la religión evangélica nos entrenó para cantar coritos, nos entrenó para, no sé, ofrendar, que no es malo, hay que hacerlo, nos entrenó para pelearnos entre nosotros, para ir a eventos, para coleccionar acreditaciones de eventos. Yo recuerdo cuando era joven coleccionaba las acreditaciones de todos los eventos a los que yo iba. O sea, yo era un asistente a eventos, pero nunca me enseñaron que yo nací de nuevo para gobernar, que yo nací para ser un miembro del cuerpo de una cabeza que está sujetando todo en el universo bajo su autoridad, y por medio de nosotros Dios está trayendo a la autoridad de Cristo, está trayendo todo bajo la cabeza que es Cristo, por medio de nosotros, que es la iglesia. Entonces el reino es un asunto gubernamental. El nacer de nuevo, el estar hoy en la vida de iglesia es un asunto de gobierno. Así como el primer hombre. Quiero que mires al primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva. Ellos estaban en el huerto. Y el hombre tenía básicamente dos trabajos. El primero era labrar el huerto y el segundo era cuidar el huerto. Labrar tiene que ver con, sembrar, me imagino, podar, colaborar con el crecimiento de las diferentes formas de vida que habían allí. Y cuidar el huerto, eso es interesante. ¿Cuidar de quién? ¿Por qué Adán y Eva tenían que cuidar el huerto? Porque en el huerto andaba la serpiente, que es Satanás. Y Dios sabía eso. Esto es muy interesante. Pongan atención a esto. Cuando Dios creó en Génesis capítulo 1, versículo 1, dice la palabra, vamos a ir a Génesis 1:1. Esto está más adelante en la lección, pero vamos a decirlo ahora. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, Dios los creó perfectos. Dios no creó la tierra desordenada y vacía. Dios no la creó desordenada. Es más, aquí cuando dice la tierra estaba desordenada y vacía, debería traducirse correctamente la tierra devino. La tierra vino a estar desordenada y vacía. Llegó a estar desordenada y vacía, pero Dios no la creó desordenada y vacía. Aquí entre el verso 1 y el verso 2 ocurrió un evento de grandes proporciones, que es la rebelión de Satanás, que ya la vamos a ver, la rebelión de Satanás, donde él, que era un ángel en el cielo, se rebeló contra la autoridad de Dios, arrastró un tercio de los ángeles con él, y él cayó del cielo por causa de su rebeldía. Él dijo, yo voy a ser como el Altísimo, y él cayó de los cielos a la tierra. Y esa caída de Satanás a la tierra produjo una conmoción. Y toda esa tierra preadámica quedó desordenada y vacía, todo destruida. Y Dios tuvo que enviar juicio. Y ese juicio fue simbolizado por el agua. Por eso el agua cubrió todo bajo juicio, bajo muerte. Y luego lo que Dios hace desde el versículo 13 en adelante es un proceso no de creación, sino de restauración o de recreación. Por eso que Dios no vuelve a crear los cielos y la tierra, sino que Dios comienza a trabajar con materiales ya existentes. Dios ya tenía el agua, Dios ya tenía la tierra, pero Dios al tercer día hizo emerger la tierra de debajo de las aguas. Hay varias cosas allí en cuanto a sombra y figura del nuevo pacto, pero estamos primero hablando del aspecto literal, la creación física. Dios hizo emerger la tierra firme que ya existía de las aguas. Y luego Dios hizo al agua producir animales, a la tierra producir hierba verde, producir animales. Y cuando Dios tenía todo creado, Dios plantó un huerto en Edén y finalmente Dios creó al hombre. El tema es que cuando Dios creó al hombre y lo puso en el huerto,
Dios sabía que todavía el problema de Satanás no estaba resuelto. Satanás había caído a la tierra y él seguía rondando la tierra. Mira qué interesante lo que estamos hablando. Satanás seguía rondando la tierra. Entonces, ¿por qué el hombre tenía que cuidar el huerto? Cuidarlo de Satanás, cuidarlo de la serpiente, que no entrara, no corrompiera el propósito eterno de Dios. Ese era el trabajo del hombre. O sea, el hombre vino a existir, fue creado por Dios en medio de una guerra cósmica, en medio de una batalla, en medio de un escenario de confrontación espiritual. El hombre vino a existir, fue creado, y parte del rol del hombre, además de labrar el huerto, era cuidarlo. ¿Qué fue lo que hizo el hombre? Todo lo contrario, se lo entregó en bandeja a Satanás. Traicionó el gobierno de Dios, se lo entregó a Satanás. Pero ese era el trabajo del hombre, era cuidar el huerto. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué esto es importante? Porque vuelvo un poco a lo que tengo acá en la lección, para no adelantarme demasiado. Todo fue creado para estar bajo Cristo como cabeza, bajo su orden. Si estás anotando, quiero que por favor anotes esto. Todo fue creado para estar bajo Cristo como cabeza, bajo su orden. Cuando las cosas no están en esta relación con Cristo, todo se vuelve caos y desorden. Ese es el punto. Todas las cosas fueron creadas en Cristo, por Cristo, para Cristo, a través de Cristo, y todo en Cristo subsiste. Entonces todas las cosas que fueron creadas para tener a Cristo por cabeza, estar bajo un orden divino, donde Cristo es la cabeza y todo está sujeto a Él. Cuando ese orden divino no se cumple, viene caos, viene desorden. Por ejemplo, si decapitamos un cuerpo, este se desploma inmediatamente. Imagínate, tú tuvieras un cuerpo, una persona, y tú decapitas a esa persona. Es un escenario terrible, ¿verdad? Pero si tú pudieras cortar a alguien la cabeza, el cuerpo se desploma inmediatamente, sin vida, entra la muerte. Entonces, de la misma manera, todas las cosas tenían a Cristo por cabeza. Pero cuando todas las cosas se desconectaron de Cristo como cabeza, todo se desplomó inmediatamente y entró la muerte. Entonces, hubo dos grandes desplomes en la historia del universo. Dos grandes desplomes en la historia del universo. El primero fue la caída de Satanás, la rebelión de Satanás. Y el segundo fue la rebelión del hombre, o la caída del hombre. Dios quiere traer todo de vuelta a su orden. Dios quiere traer todo de vuelta a su orden. ¿Por qué? Porque todo se salió de este orden, todo se desplomó en la creación por medio de la rebelión de Satanás y de la rebelión del hombre. Fueron dos grandes desplomes. Vamos a desarrollar esta idea. El primer desplome en el universo ocurrió cuando Satanás se rebeló. Dios creó el universo en un perfecto orden. Dios creó la dimensión celestial y Dios creó también la dimensión terrenal. Por eso dice los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, los cielos se refiere a la dimensión celestial, la tierra se refiere a la dimensión terrenal, incluida la atmósfera, incluso el ámbito espiritual que rodea la tierra. Bien, entonces Dios creó el universo en un perfecto orden, pero había un arcángel que era Luzbel, que dice, el cual era la cabeza durante la edad antes de la era de Adán. Este se rebeló y vino a ser Satanás. ¿Dónde encontramos esta caída o esta rebelión? En Isaías capítulo 14, verso 12 al 15. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Esto se dice de Satanás. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Esto fue lo que ocurrió con Satanás.
lo que hablábamos hace un momento, él dijo, seré semejante al Altísimo. Seré semejante al Altísimo. Seré como Dios, subiré al cielo en lo alto. Entonces dice que él fue derribado hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces, a causa de este desplome hubo un desequilibrio en todo el universo. Por eso leíamos ahí en Génesis, este fue el primer desplome. Por eso leíamos en Génesis cómo Dios creó los cielos y la tierra, Dios los creó ordenados para ser habitados. Muchos teólogos creen que la primera creación era como una creación mineral, donde las piedras preciosas estaban ahí a la vista, expuestas en la superficie. Pero a causa que todo eso fue conmocionado, sumergido, luego la tierra volvió a emerger, se formaron las montañas, las cordilleras. Hoy día tú para encontrar piedras preciosas tienes que excavar. Pero muchos creen que antes eso estaba a la vista, en la superficie, que eso era parte de esa primera creación preadámica. Mira qué interesante. Entonces Dios en Génesis 1, Él decidió intervenir para restaurar la creación que había sido arruinada a raíz de esta rebelión. Entonces el capítulo 1 de Génesis no es una creación, sino una restauración, es una recreación. Dios está restaurando su creación y Él crea casi todo a partir de elementos ya existentes. A partir del mar crea los animales marinos, a partir de la tierra Él crea los animales terrestres, etc. Entonces tenemos este escenario donde el hombre tiene que cuidar el huerto. Ya ocurrió un gran desplome en el universo. O sea, tú tienes ya a Satanás y a un tercio de los ángeles que se salieron del orden. Se salieron de Cristo como cabeza. Antes Cristo era la cabeza de todo, pero ahora esto se salió de Cristo como cabeza. Es el primer desplome en el universo. Y eso generó toda una hecatombe en el universo. En la creación tuvo consecuencias. Pero ahora hubo un segundo desplome, que es cuando Adán se rebeló contra Dios en Génesis. Adán y Eva. Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces tenemos aquí al hombre y a la mujer que comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este acto de rebelión contra el gobierno de Dios, este acto de traición a su reino, a su gobierno, porque el hombre era el embajador del reino de Dios en la tierra, era el representante de la autoridad y del gobierno de Dios en la esfera terrenal. Entonces, al traicionar el gobierno de Dios, el hombre de alguna forma era el centro de esta creación, era la corona de la creación. Entonces Satanás al infectar al ser humano, él infectó toda la creación. Es como, por ejemplo, si a ti te inyectaran un veneno mortal. No sería necesario inyectarte el veneno muchas veces por todo tu cuerpo, ¿verdad? Por acá, por acá, por acá. No, yo te lo inyecto en un puro lugar, ojalá en un lugar céntrico, y de ahí se va a ir a todo tu cuerpo. Si yo te lo inyecto, por ejemplo, en el corazón, se va a ir por todo tu torrente sanguíneo. Por eso que cuando, por ejemplo, nos vacunan, ahora en el futuro, si es que sale la vacuna del COVID, te van a vacunar en el brazo y eso se va a todo tu cuerpo. Es lo mismo. Satanás dijo, voy a destruir la creación. ¿Para qué? Para destruir el propósito eterno de Dios. ¿Y cómo lo voy a hacer? Infectando al hombre con el veneno mortal del pecado, de la muerte. Cuando el hombre pecó y cayó, toda la creación fue corrompida. Toda la vieja creación fue corrompida. Por eso llegó a ser la vieja creación. En el universo restaurado de Génesis 1, o sea, Dios tomó esta vieja creación, la hundió en las aguas de la muerte y comenzó a recrear. Y en este universo restaurado, Dios creó al hombre y lo puso por cabeza de la creación. Sin embargo, este hombre cayó. Esta fue la segunda rebelión, provocó un segundo desplome. Y como resultado de estas dos rebeliones, todo se desplomó, todo el universo. Es como, me gusta mucho este ejemplo, Witness Lee da este ejemplo. Es como un edificio, imagínate un edificio de muchos pisos, grande, todo perfecto, ordenado como un edificio. Pero hay una explosión y ese edificio se desploma y queda una montaña de escombros. No sé, ¿has visto, por ejemplo,
las imágenes de los terremotos, grandes catástrofes, cuando a veces caen los edificios y se transforma un edificio que era tan bonito, se transforma en una montaña de escombros, trozos de, no sé, de cemento, de hormigón, unos fierros, y quizá lo que antes estaba en el piso 20 termina en el piso 1, lo que estaba en el piso 2 termina por ahí arriba. Es una montaña de escombros. Quiero que imagines en tu mente una pila de escombros, todos amontonados. Impresionante, todo un desorden. Todo está desordenado. Así quedó el universo después de estos dos grandes desplomes. Dios creó todas las cosas para tener a Cristo como cabeza. El propósito eterno de Dios era reunir todas las cosas en Cristo como una cabeza. Ya vimos que ese era el significado de esta palabra. Dios quería reunir todo en Cristo como cabeza. Pero toda la creación se salió del orden divino y dejó de tener a Cristo por cabeza con estos dos grandes desplomes. Y todo el universo se volvió como un montón de escombros. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios con nosotros? Dios envió a Cristo, que es la vida, y cuando Dios nos imparte su vida, Él nos saca de la montaña de escombros y nos trae al reino, nos trae a la iglesia, que es esta nueva Eva, que es parte de este nuevo hombre corporativo. Y aquí Dios nos restaura a su orden. Dios nos saca de esta montaña de escombros y nos trae a su orden, que es Cristo como la cabeza. Entonces Dios está tomando poco a poco gente de esta montaña de escombros y la está trayendo al edificio de Dios, que es la iglesia. Poco a poco. Pero Dios no solamente está rescatando individuos, personas, sino que Dios se propuso traer todas las cosas de vuelta al orden, bajo una cabeza. Dios se propuso no solo traer al ser humano, Dios se propuso traer a la creación, Dios se propuso traer todas las cosas, todo lo creado, tanto físico como espiritual, de vuelta al orden, que es Cristo como cabeza. Y Dios está llevando a cabo esto. Dios comenzó en una primera etapa con la iglesia, Dios lo está haciendo en esta era. Dios está reuniendo todas las cosas en Cristo, en los cielos y en la tierra, bajo Cristo como una cabeza. Y Dios continuará haciéndolo hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y como vamos a ver más adelante, luego viene el reino milenial, donde Él reinará por 1000 años. Y dice que luego Él entregará el reino a su Padre. Y luego de eso viene la nueva Jerusalén, donde será la última consumación final de los tiempos, donde el tiempo ya no existirá más. Y allí se habrá consumado por completo este propósito eterno, donde todas las cosas habrán sido traídas de vuelta al orden, de vuelta a Cristo como cabeza. Porque el propósito eterno de Dios es que todas las cosas sean reunidas en Cristo bajo una cabeza. Amén. No sé si se logra captar este concepto. Es profundo esto. Necesitamos que el Espíritu Santo nos revele estas cosas. El propósito eterno de Dios es reunir todo en Cristo bajo una cabeza. Entonces todo el universo es como un edificio que se desplomó. Todo el universo se desplomó. Está en estado de desplome. A los ojos de Dios no existe orden en la tierra. A los ojos de Dios no existe orden. Todo lo que hay es una montaña de escombros. O sea, todo lo que a ti te parece ordenado en este sistema corrupto del mundo, el cosmos, es una montaña de escombros. Todo lo que parece tener orden, todas las estructuras del sistema, la política, las jerarquías, todo eso es una montaña de escombros. Hay algunos que están más arriba, otros más abajo, pero es una montaña de escombros igual. Cuando se derrumba un edificio, tal vez algo que estaba en el piso 2 va a quedar arriba de algo que estaba en el piso 20, porque todo se revolvió, es una montaña de escombros. Pero eso no significa que ese sea el orden correcto. Entonces, cuando tú y yo somos traídos de vuelta al orden y puestos bajo la autoridad de Cristo como la cabeza, como su cuerpo, somos hechos participantes de la autoridad de la cual esta cabeza participa, que es toda autoridad en los cielos y en la tierra. Entonces ahora nosotros operamos en la autoridad de la cabeza y estamos por sobre la autoridad de todo lo de este sistema, por sobre toda la autoridad de este montón de escombros. Entonces tú y yo como iglesia tenemos una autoridad mayor que la del presidente de Chile, por ejemplo.
Tenemos una autoridad mayor que la del presidente de Chile. Yo no sé si tú sabías eso. Ahora, tampoco significa que tú le vas a ir y le vas a faltar el respeto, no sé. Tú y yo tenemos más autoridad que la reina de Inglaterra. Tú y yo tenemos más autoridad que los líderes políticos. ¿Por qué? Porque en este sistema de escombros que es el mundo, él es un trozo de hormigón que quedó más arriba que tú, pero tú fuiste sacado de allí. ¿Se entiende? O sea, en este montón de escombros, él justo quedó más arriba. Claro, porque hay algunos pedazos de escombro que quedan más arriba que otros. Pero ese es un sistema irredento, es un sistema que está destinado a ser destruido. Pero el Señor nos saca de allí y nos conecta con Cristo como la cabeza. Pero como nosotros somos sus primicias, somos su cuerpo, participamos de su autoridad. Porque llegará el día en que todo será puesto bajo la autoridad de Cristo. Pero no todo va a disfrutar de la autoridad de la cabeza. O sea, esa es la diferencia. Va a llegar el día cuando Cristo venga por segunda vez. Dice la palabra que toda boca confesará a Cristo, toda rodilla se doblará. Dice que mirarán al que traspasaron y llorarán y se lamentarán. Eso es cuando Cristo venga. Y todas las naciones harán lamentación por Él. Van a decir, nos equivocamos, Él era el Señor, Él era el Mesías. ¿Por qué perseguimos a sus santos? Estábamos tan equivocados. Y se van a lamentar y se van a rendir ante la autoridad de Cristo. Y Él va a establecer su reino milenial sobre los que queden allí vivos. Pero ellos no participan de Cristo como la autoridad. Ellos no participan de ser el cuerpo de Cristo. Nosotros en esta era tenemos un privilegio. Somos las primicias de los que nos estamos poniendo bajo la autoridad de la cabeza y como tales, como su iglesia, su cuerpo, participamos de su autoridad. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es esto! ¡Qué maravilloso es esto! Hay 4 aspectos, si quieren anoten esto por allí. Yo creo que lo vamos a profundizar después, pero anoten esto. Hay 4 aspectos del poder que operó en Cristo. 4 aspectos del poder que operó en Cristo. Número 1, el poder de la resurrección. Él resucitó. Número 2, el poder de la ascensión. Él ascendió. 3, el poder que somete, porque dice que Él sometió todas las cosas bajo sus pies. Y número 4, el poder que reúne todas las cosas bajo una cabeza. Son 4 aspectos de este poder que opera en Cristo. Este poder cuádruple, estos 4 aspectos del poder de Dios, le fueron transmitidos a la iglesia. La iglesia opera en esta autoridad, en la autoridad del Cristo ascendido. Tenemos ese privilegio, ¿por qué? Porque somos su cuerpo. Amén. Qué tremendo es esto, qué tremendo. Tremendo. Entonces todo el universo hoy está en un estado de desplome. Estoy tratando de ir lento para que se vaya captando esto. Todo el universo está en un estado de desplome. A los ojos de Dios no existe orden en la tierra. Lo único que hay es una montaña de escombros provocado por estos 2 desplomes universales. Es por eso que nada funciona en la tierra. Por eso que el cosmos no funciona. Por eso el sistema no funciona. Por eso pareciera que hasta la naturaleza no funciona. Algo se quebró en la naturaleza. Es el pecado. Es la simiente del pecado que entró por el hombre y corrompió toda la creación. Toda la creación. Nada funciona. Todo se desplomó porque perdió su conexión con la cabeza. Pero Dios está trayendo todo de vuelta a la autoridad de la cabeza. Amén. Dios está volviendo a reunir todas las cosas bajo Cristo. La intención eterna de Dios es hacer que en Cristo, quien fue designado como la cabeza universal, sean reunidas todas las cosas. Esa es la intención eterna de Dios, reunir todo bajo Cristo como la cabeza universal. El primer paso que Dios da para llevar esto a cabo es hacer que nosotros, sus elegidos, seamos reunidos bajo Cristo como la cabeza. Ya dijimos esto. Debido a la rebelión de los ángeles y del hombre, ningún ser creado está sometido a autoridad. No hay orden en el universo. Debemos captar esto. No hay ningún tipo de orden en el universo caído. Todo se corrompió. Todo es este montón de escombros. Sin embargo, Efesios 1:10 dice que Dios se propuso reunir
todas las cosas en Cristo como cabeza, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Este cumplimiento tiene dos aspectos. El primero tiene que ver con la cruz y resurrección de Cristo hace 2000 años. Y ya hablamos de ese aspecto en la clase pasada. Si no la has podido ver, ve la clase pasada donde hablamos de cómo en algún sentido esto ya ocurrió. Esta cúspide del tiempo, que es cuando Cristo vino y murió y resucitó, todo fue reunido en Él y Él fue impartido en nosotros con todas sus inescrutables riquezas y en Él estamos plenos para producir la iglesia, que es la expresión orgánica de Cristo. Esta primera etapa de consumación ya ocurrió, pero hay una segunda consumación al final de esta era, al final de todas las eras, que tiene que ver con la Nueva Jerusalén, que será en cierto sentido también la consumación de los tiempos, la plenitud de los tiempos, cuando el tiempo ya no exista más. Y es todo esto, que es reunir bajo una cabeza todas las cosas en Cristo, será plenamente consumado. Entonces tenemos estos dos cumplimientos. Nosotros vivimos en esa tensión constante entre dos cumplimientos. Vivimos en una tensión constante entre una victoria que comenzó en la cruz del Calvario, pero que no ha sido plenamente consumada en su aspecto de ser ejecutada. Vivimos en esa constante tensión entre que el reino ya vino, pero va a venir en plenitud cuando Cristo venga y establezca el reino milenial. Es una constante tensión en la cual vivimos en esta era. Vamos a ir avanzando un poco acá. Dios reúne bajo una cabeza a sus elegidos para que sean el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo mismo. Y un día este cuerpo, cuya cabeza es Cristo, llegará a ser la cabeza universal de todas las cosas. Un día la iglesia llegará a ser la cabeza de todas las cosas. Por eso que nosotros hoy, que estamos en Cristo, que estamos en el reino, que estamos en la iglesia, que es lo mismo, porque es inconcebible estar en Cristo y en el reino y no formar parte de la iglesia. Mucho más si el reino es la iglesia, si el propósito eterno de Dios es producir la iglesia. Entonces nosotros que estamos en la iglesia somos los primeros en someternos a la autoridad de Cristo. Somos los primeros. Pero si tú y yo rehusamos someternos a la autoridad de Cristo, postergamos que todas las otras cosas sean puestas bajo la autoridad de Cristo. Por eso hoy es tiempo de que dejemos de luchar con Dios, de que nos sometamos al señorío de Cristo, nos sometamos a Cristo como cabeza. Yo hablaba hace un momento y decía, tú tienes más autoridad que el presidente de la nación. ¿Sabes por qué te da miedo decirlo, confesarlo? Porque tal vez tú mismo no estás sujetándote a la autoridad de la cabeza. Ese es el asunto. Cuando yo no me estoy sujetando a la autoridad de la cabeza, que es Cristo, entonces yo mismo no me siento con autoridad por sobre otras cosas del sistema. Entonces esto debe comenzar por nosotros. Reunir todas las cosas en Cristo como cabeza comienza por nosotros, los santos, los escogidos de Dios, que nos ponemos voluntariamente bajo la autoridad de la cabeza. ¿Estamos poniéndonos nosotros bajo esa autoridad? O sea, que el vivir en esta tierra, mi experiencia en Cristo se trata de cada vez más ponerme bajo la autoridad de la cabeza, para que la autoridad de la cabeza pueda operar a través de mí y traer todo de vuelta al orden. Porque somos agentes, propagadores del reino, por los cuales todo es traído de vuelta al orden divino. De eso se trata. Es posible que tal vez todavía nosotros nos encontremos en la montaña de escombros del universo. Sin embargo, cuando nosotros como iglesia tomamos la iniciativa y nos ponemos bajo la autoridad de Cristo como cabeza, Dios puede hacer que todo lo demás sea reunido bajo esta cabeza que es Cristo. Y esto tiene que ver con la restauración de todas las cosas. La restauración de todas las cosas. Hechos capítulo 3, verso 21. Hechos 3:21, dice, aquí en desierto es necesario, está hablando de Cristo, aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas,
que han sido desde tiempo antiguo. Entonces acá los apóstoles están trayendo las profecías que fueron dichas en el tiempo antiguo por medio de los santos profetas, y ahora vamos a leer algunas de estas profecías. Isaías, bueno, y todos los profetas del antiguo pacto que hablaron de algo que acá los apóstoles llaman los tiempos de la restauración de todas las cosas. Los tiempos de la restauración de todas las cosas. No está hablando solamente de la restauración nuestra, porque nosotros ya fuimos restaurados al orden. Fuimos traídos de vuelta al orden divino bajo la autoridad de Cristo. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Todavía no vemos las estructuras, los sistemas siendo sujetos a Él. Entonces va a llegar un día, va a llegar un tiempo, el tiempo de la restauración de todas las cosas, en que todo va a ser traído de vuelta al orden, en que todo va a quedar sujeto bajo la autoridad de Cristo y no va a quedar nada que no le sea sujeto, exceptuando claramente el Padre, que es aquel que le sujetó todas las cosas a Cristo. Entonces dice que cuando Cristo haya suprimido todo gobierno, dominio y señorío, y todo haya sido puesto debajo de sus pies, Él mismo le entregará el señorío al Padre. ¡Wow! Tremendo. Entonces este tiempo de restauración de todas las cosas se está refiriendo al reino milenial. El reino milenial. Si estás tomando apuntes sobre la lección, anota allí el reino milenial. Y quiero que podamos leer un texto que nos va a ayudar a entender un poco más esto en Primera de Corintios capítulo 15, verso 22 al 28. Primera de Corintios 15, del 22 al 28. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Está hablando de la resurrección de los muertos, acá el apóstol Pablo. Dice, cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. Se está mostrando como el calendario de resurrecciones. Y hay dos fases. La primera es Cristo, que es las primicias. Cristo no es algo diferente de las primicias, por si acaso. Cristo es las primicias. Y número dos, los que son de Cristo, todos nosotros los santos, en su venida. En su venida. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas, aquí Pablo hace un punto seguido y dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas, aquí está citando Salmos, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Para que Dios sea todo en todos. Y quiero añadir también Hebreos 2:8. Hebreos 2:8 dice, citando también Salmos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Entonces acá se configura un escenario. Pablo está hablando un poco de los eventos futuros. Comienza hablando de la resurrección. Primero resucitó Cristo, que es las primicias. Esto es igual que en el antiguo pacto, cuando ellos traían las ofrendas, por ejemplo, del grano, y primero traían las primicias, las primeras espigas, y las ofrecían en el templo. Luego levantaban la cosecha completa. Entonces está diciendo esas primicias es Cristo. Él resucitó primero. Por eso Pablo dice en otro lugar que Cristo al resucitar fue hecho primicia de los que duermen. Fue hecho primicia, el primogénito de entre los muertos, el primero en resucitar. Pero el pionero, el primero de muchos que vamos a ser resucitados. ¿Cuándo? En su venida. Ahí hay una serie de eventos que Pablo en este pasaje no los detalla,
que va hablando en otros pasajes, y sumado a Mateo y sumado a Apocalipsis y a Daniel, tú vas configurándolo, ¿no? Que tiene que ver con la gran tribulación, con este hombre de perdición, el anticristo que va a hacer entrada en el mundo, estos últimos 7 años de la historia que van a ser de gran tribulación. Y hay todo un tema respecto a el arrebatamiento, ¿no? Hay tres posturas principales. Unos dicen que el arrebatamiento es antes de la gran tribulación, que yo diría que es la mayoría, otros dicen que es a la mitad de esta semana de 7 años, y otros dicen que es al final. Sin entrar en ese tema, pasa la gran tribulación, esto lo hablamos en alguna oportunidad en otro estudio, y dice que el anticristo va a rodear a Israel para destruirlo con ejércitos. Ellos van a estar reunidos en el monte de los olivos y no van a hallar qué hacer. Van a pensar que es su perdición. Esto lo profetiza Zacarías. Pero Cristo va a descender del cielo y va a pisar sus pies sobre el monte de los olivos, que se va a partir en dos y va a nacer un río. Y ellos lo verán. Y ahí Zacarías dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como quien llora por hijo unigénito. ¡Wow! Tremendo esto. Y Cristo dice que destruirá a aquel hombre inicuo, al anticristo, con la palabra que sale de su boca, y él allí establece el reino milenial. Él viene por segunda vez para reinar. La primera vez él vino a morir, él vino a sufrir por nosotros. La segunda vez él viene para reinar. Afírmate, porque Cristo viene a reinar. Ya no viene a padecer nuevamente. Él ya vino una vez a padecer y resucitó entre los muertos y está sentado en el trono, pero la segunda vez que él venga, él viene para reinar y él va a regir la tierra con vara de hierro. Él va a reinar y los vencedores vamos a reinar con Cristo en el milenio. Amén. ¿Cuántos quieren estar allí? Pueden decir amén a eso. Yo quiero reinar con Cristo. Por eso debemos vencer en esta era, negarnos a nosotros mismos, vivir para el propósito eterno, no vivir para complacer a nuestra carne, a nosotros mismos, sino para complacer a nuestro Rey, ser primicia, ser de los que viven bajo la autoridad del Cordero, de la cabeza. Amén. Entonces, en este reino milenial, una serie de profecías y de promesas que fueron dadas al pueblo de Israel se van a cumplir. Ahora vamos a leer algunas de estas profecías. Todas esas profecías pendientes de cumplimiento de Israel se van a cumplir en el reino milenial. Por eso que Dios, cuando le hablaba del Mesías a los profetas, y los profetas profetizaban, valga la redundancia, del Mesías, y lo vamos a leer, por ejemplo, ahora en Isaías 11, habla de la venida del Mesías, pero luego dice que este Mesías va a reinar, va a establecer su señorío, va a ser un tiempo de gran gozo en la tierra, de gran paz, las armas de guerra se van a fundir para hacer herramientas de arado, va a ser una época de paz sin precedentes, el milenio. Maravilloso. Y todas estas cosas, eso es lo que estaban hablando acá los apóstoles en Hechos, que todas estas cosas dichas, dice, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Todas estas cosas, el tiempo de la restauración de todas las cosas, que fue profetizado por los profetas, va a ocurrir en este reino milenial. Vamos a leer algunas de estas profecías y luego vamos a volver acá a 1 Corintios. Isaías 2.4. Isaías 2.4 dice, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Esto va a ocurrir cuando Cristo vuelva por segunda vez y establezca su reino milenial. Va a ser maravilloso. Sé que me salté los eventos escatológicos de la última semana, porque planeo en algún momento hacer un estudio más detallado acerca de eso. Pero hablando del milenio, que todos nosotros vamos a estar allí, si somos vencedores, de eso se trata, dice de que las armas de guerra, lo acabamos de leer, se van a fundir y se van a hacer herramientas de arado, se van a hacer hoces, ya no va a haber guerras, nadie va a estar peleando nación contra nación, se va a acabar la guerra, Cristo va a establecer la paz en la tierra, Él va a reinar desde Jerusalén toda la tierra. Tremendo esto, tremendo. Y dice de que no va a haber guerra. O sea, eso que nadie ha podido conseguir, Cristo lo va a conseguir cuando Él establezca su reino y Él va a reinar por 1000 años.
Por eso que dice de que es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Esto es en el milenio. Antes de la venida de Cristo va a estar el anticristo haciendo de las suyas, pero cuando Cristo venga, Él comenzará a poner todos sus enemigos debajo de sus pies. Y después de 1000 años, al final, cerca del final de los 1000 años, dice la palabra en Apocalipsis, que Satanás va a ser soltado por un breve tiempo y buscará engañar a los moradores de la tierra para formar un ejército y atacar a Cristo. Pero Cristo los destruirá, y dice la palabra de que Satanás mismo será echado al lago de fuego, y dice que la muerte será echada al lago de fuego. Por eso Primera de Corintios, que lo leímos, dice que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. O sea, ves como aquí Pablo está condensando un montón de cosas que van a pasar, condensando por causa de la necesidad que apremiaba, porque Pablo estaba solucionando una duda de los corintios en cuanto a la resurrección, porque muchos pensaban que la resurrección ya se había efectuado. Entonces Pablo está corrigiendo eso, pero no está explicando exhaustivamente todos los eventos escatológicos. Pero cuando dice acá, lo leíamos en Primera de Corintios 15, desde el 23, vamos con esto que hemos dicho, volver a leer, dice, pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, las resurrecciones, luego el fin. Aquí entre su venida y el fin está el milenio. Luego el fin, al fin del milenio, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque esto ocurrió en el milenio, o sea, Él está sujetando todo bajo su autoridad hasta que eliminó toda forma de rebelión posible. Todo está bajo su dominio. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Ves? Esto es lo que hablábamos cuando Satanás mismo sea echado al lago de fuego, la muerte va a ser echada al lago de fuego. Ahí terminó. Terminó toda forma de rebelión contra Dios. Ahí definitivamente todo fue traído de vuelta al orden. Ya no hay más muerte. O sea, ¿cuál fue esta inyección que Satanás implantó en el hombre? Esta inyección letal de la que hablábamos al comienzo. Es la muerte. Ese es el factor satánico, es la muerte, y el factor divino es la vida. Toda esta historia, esta batalla cósmica es la muerte versus la vida. La vida de Dios conquista la muerte. ¿Y cuál es el afán de Satanás? Propagar muerte, muerte, muerte. Por eso el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, obviamente, que es el Padre. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas al término del milenio, entonces también el Hijo mismo se sujetará al Padre, que es el que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea el todo y en todos. Por eso que leíamos en Hebreos 2.8 que dice que todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Verdad? No hay que tener demasiado sentido común para darse cuenta que en este sistema, que en esta realidad en la cual nosotros hoy vivimos por lo demás, nosotros operamos en esta esfera del sistema, no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Eso va a ocurrir en el milenio, cuando Cristo venga, en su venida. Él va a poner todas las cosas debajo de su autoridad. Pero en esta era, Dios a través de la iglesia está comenzando a poner todas las cosas debajo de su autoridad. Porque nosotros estamos siendo entrenados para reinar con Él. De eso se trata. Estamos siendo entrenados para reinar con el Señor. Por eso Pablo, en cierto lugar, habla a una iglesia y le dice, pero ¿cómo ustedes no pudieron juzgar sobre este asunto? Había una discusión entre dos hermanos. Dice, pero ¿cómo ustedes no pudieron juzgar este asunto tan pequeño? ¿Acaso ustedes no han leído que nosotros vamos a juzgar a los ángeles? O sea, Dios te está entrenando para juzgar a los ángeles que cayeron. ¡Wow! Entonces nosotros estamos siendo entrenados para cosas mucho más elevadas, para reinar con Él, para juzgar a los ángeles. En el milenio, algunos van a reinar sobre 10 ciudades, otros sobre 5 ciudades. ¡Wow! ¿Y de qué depende eso? De mi trabajo para el reino aquí, hoy. Por eso que el reino tiene mucho que ver con recompensa, el reino venidero, ese aspecto futuro del reino. Hay un aspecto presente del reino que ya está aquí, que está en nosotros,
que estamos hablando de eso en la escuela de reino, pero hay un aspecto futuro del reino, el reino milenial, que tiene que ver con recompensa. Entonces, si yo en esta era me negué a mí mismo y viví de acuerdo al propósito eterno, fui un colaborador del propósito eterno, yo voy a reinar con él. Por eso dice que al que Dios le dio, 2 talentos y los multiplicó y tenía 5, por ejemplo, va a reinar sobre 5 ciudades. El que multiplicó y ahora tiene 10, va a gobernar sobre 10 ciudades. O sea, el fruto que yo doy para el reino aquí determina mi recompensa en el reino venidero. Ya leímos Isaías 2.4. Vamos a leer un poco más respecto a este reino. Isaías 11.6. Isaías 11.6. Leamos desde el verso 1 mejor. Leamos desde el verso 1. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. O sea, está hablando de que iba a ser descendiente de David, porque Isaí era el padre de David. O sea, está hablando del Mesías. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia al pobre y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios. Matará al impío. Quiero que notes esto, aquí está hablando del reino milenial. Dice que Cristo arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Juzgará con justicia a los pobres. Herirá la tierra con la vara de su boca. Y con el espíritu de sus labios matará al impío. Este va a ser Cristo reinando en el milenio, con vara de hierro, pero es un juez justo, es un rey justo. Y será la justicia cinto de sus lomos. Lomos tiene que ver con autoridad, y la fidelidad ceñidor de su cintura, porque Él es fiel, Él es justo y fiel. Verso 6, morará el lobo con el cordero. Esto va a ocurrir en el milenio, mira qué maravilloso esto. Morará el lobo con el cordero. Y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán. Sus crías se echarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo nombre, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Verso 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón de los pueblos, o sea, Israel, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. O sea que Dios va a levantar a la nación de Israel. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amad en las costas del mar. O sea que Dios va a reunir a los desterrados de Israel. Después de que casi el anticristo destruye Israel, Dios va a reunir a esta nación. Y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Voy a dejar hasta ahí. Entonces, estos son los tiempos de la restauración de todas las cosas, de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempo antiguo. De esto está hablando. Y esto va a ocurrir en el reino milenial. Isaías 55:12 dice, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Salmo 96, del 12 al 13. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Esto será el reino milenial. ¿Se entiende? Cristo va a juzgar al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad.
Esta es la restauración de todas las cosas. Esta restauración comienza cuando nosotros tomamos a Cristo como cabeza. Así comienza. Entonces hay dos etapas del cumplimiento. El cumplimiento de los tiempos o la plenitud de los tiempos. Una es en la iglesia, en la era presente, que ya la disfrutamos. Todo fue reunido en Cristo, fue impartido en nosotros como vida. Todas las riquezas del Dios triuno nos habitan. No vivimos esperando nada que vaya a ocurrir en el futuro en cuanto a nuestro espíritu. Nuestro espíritu ya fue glorificado. Falta el cuerpo, que es cuando Cristo venga, y el alma que está en el proceso. Sin embargo, también hay otra etapa del cumplimiento que es en la Nueva Jerusalén, en la era venidera. Vuelvo a leer Efesios 1 del 9 al 10 ya para ir cerrando. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo bajo una cabeza, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. De reunir todas las cosas en Cristo como cabeza, en la administración de la plenitud de los tiempos, del cumplimiento de los tiempos. Entonces hay un cumplimiento de los tiempos que ocurrió cuando Cristo vino, pero hay otro cumplimiento de los tiempos cuando el tiempo deje de ser, que es en la Nueva Jerusalén. Y cierro con esta cita de Witness Lee. Dice, la economía que Dios se propuso en sí mismo consiste en hacer que en la plenitud de los tiempos todo tenga a Cristo por cabeza. La expresión los tiempos se refiere a las edades. Cuando aparezca el cielo nuevo y la tierra nueva, después de que se hayan cumplido todas las dispensaciones de Dios en todas las edades, eso será la plenitud de los tiempos. De alguna forma es el cumplimiento final, cuando los tiempos dejarán de ser y se manifestará plenamente ya lo eterno, la eternidad futura, es el estado final. No sé si se entiende. Entonces hay un cumplimiento ahora en la iglesia, pero hay un cumplimiento final en el estado final. Vamos a hablar un poco más acerca de eso en la próxima clase. Vamos a desarrollar este concepto de la plenitud de los tiempos en su aspecto futuro, que tiene que ver con el reino futuro y tiene que ver con la Nueva Jerusalén. Pero vamos a dejar la clase de hoy hasta acá. Así que vamos a orar para darle gracias al Señor por este tiempo que hemos podido compartir. Si se han perdido alguna de las clases anteriores, están todas guardadas, se están editando, se están subiendo a YouTube. La idea es que podamos ir siguiendo este estudio, porque cada vez vamos introduciéndonos en cosas un poquito más profundas, y la idea es poder ir poco a poco capturando la revelación. De eso se trata. Así que oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bondad. Te damos gracias por hacernos partícipes de tu propósito eterno. Te damos gracias porque, Señor, somos primicias, somos, Señor, los primeros, Señor, en este universo como tu iglesia en ponernos bajo tu señorío, en ponernos bajo Cristo como nuestra cabeza, pero creemos que llegará el día en que todas las cosas te serán sujetas, que todo lo que se desplomó, todo el universo será vuelto a poner bajo tu orden, todo será traído de vuelta al orden, a la autoridad de la cabeza, Señor. Te damos gracias, porque aunque quizá nuestra mente no puede entender estas cosas, Señor, plenamente, pero podemos disfrutarlas en el Espíritu. Disfrutamos el estar unidos a ti, disfrutamos ser tu cuerpo y disfrutamos que tu autoridad opera a través de nosotros en esta tierra, Señor. Padre, enséñanos cada día a operar en esta autoridad, la autoridad del Cristo ascendido, el Cristo entronizado, Señor. Que podamos, Señor, manifestar que somos gente que vive esta dimensión de gobierno, Señor, y que entendamos que no somos víctimas de las circunstancias, sino gente que reina y que gobierna por sobre las circunstancias. Señor, declaramos, Señor, que tú has vencido al mundo, que aunque en el mundo podamos tener aflicción, puedan haber luchas, batallas y conflictos, tú has vencido al mundo, Señor. Y como dice Juan,
esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nos paramos firmes en la fe y en tu victoria, Señor, para poder colaborar contigo en el cumplimiento de tu propósito eterno, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.